Juan el menguante. Jesús permanece 7 días al lado de Juan y sus discípulos, ensimismado la meditación de la realidad maravillosa que ha germinado al borde del remanso de Betania, deslumbrado por el desciframiento del mensaje del profeta. Juan, el hijo de Zacarías, ha venido del desierto para revelar a los hombres el advenimiento del Mesías, y también para infundir en el alma del Mesías la convicción de su secreta identidad. Yo soy un humilde carpintero de Nazaret, conocedor de mi oficio porque José mi padre me lo enseñó con entendimiento y devoción, sabedor de los libros que José mi padre puso bajo mis ojos, enamorado de los pobres porque hacia el mar de la pobreza corre mi sangre tributaria, con el brazo predispuesto a dar batalla y a vencer a Satanás que se ha apoderado del universo e impone su iniquidad sobre los pueblos. He venido desde Nazaret para que Juan me bautice como a los otros, y aquí que Juan ha descubierto mi condición de hijo predilecto del Señor. A partir de este anuncio he dejado de ser un simple carpintero de Galilea para asumir el encargo que el Padre me ha confiado, el riesgoso compromiso de levantar a los pobres de su miseria y abrir para ellos, y solamente para ellos, las puertas del reino de Dios. Jesús admira en el Bautista la fogosidad de su palabra, su gallardía para apedrear con anatemas implacables a los ricos y a los poderosos, su don mágico de atraer y persuadir al gentío. El nazareno se queda sentado horas enteras a la sombra de un terebinto, contemplando cómo Juan reparte el agua lustral con elegantes gestos sacerdotales que dignifican a los harapos que lo cubren, saboreando las cambiantes inflexiones de sus discursos que fustigan a los culpables y cautivan a los inocentes. Esta tarde, ya concluidos los rituales del bautismo, ya en dispersión las bandadas de arrepentidos y purificados, Juan y Jesús se alejan juntos por un sendero que bordea los matorrales, y entran finalmente a la gruta donde Juan mora. Toman asiento en el piso de tierra, el uno frente al otro, aclarados a vetas sus rostros por la luz de una lámpara de aceite que Juan ha encendido. Es la última vez que se ven en este mundo, y ambos lo saben. Jesús se marchará al amanecer en busca de su muerte y Juan se quedará al margen del desierto en espera de la suya. Dice Juan. Se acerca la alborada grande del Señor, el mediodía de su rugiente cólera, la noche funesta para los criminales y los perjuros. No se escapará ni uno solo entre los malvados porque el Señor los arrancará del abismo donde se escondan, los bajará de los riscos donde se trepen, los sacará de lo hondo de la mar donde se sumerjan. Lo dice el texto aterrador de Sofonías. Ese día será un día de cólera, de angustia y aflicción, día de derribo y desolación, día de oscuridad y tinieblas, día de trompetas y alaridos. La sangre de los hombres se derramará como polvo, y sus entrañas como estiércol, el día de la ira del Señor. Piensa Jesús. La justicia del Señor es un manantial infinito de misericordia y bondad, una torrencial lluvia de amor que se vierte sobre las cabezas sosegadas de los justos y salpica a conciencia las sienes atormentadas de los pecadores. José mi padre solía recitar un salmo de David que reza de esta manera: el Señor es clemente y compasivo, paciente y generoso, no un permanente acusador ni un cultivador de rencor perpetuo. Dice Juan. Yo bautizo con agua, pero el Hijo del Hombre bautizará con fuego inextinguible que quemará la paja innecesaria y el ramaje reseco. El fuego atizado por el Hijo del Hombre será como lava hirviente que calcinará las mentes manchadas de abominaciones, y reducirá a cenizas las lenguas de los que juraron en falso y las manos de los que hicieron humear su incienso ante los altares de dioses extranjeros. Piensa Jesús. El Hijo del Hombre bautizará con fuego y Espíritu Santo, fue eso lo que tú anunciaste a la muchedumbre. El fuego del Espíritu Santo no es una pira de destrucción y retaliaciones, sino la llama purificadora que nombra el libro de Malaquías, la fragua que suaviza los metales, el horno que cuece el pan, el pabilo ardiendo que da luz a las velas, la candela que en la lobreguez de la noche muestra el camino a los extraviados. Dice Juan. Encontré la verdad en el desierto, en los páramos desamparados donde Moisés y Elías oyeron atronar los mandatos de Yahvé. Templé las cuerdas de mi garganta, ensordecido por el silencio del desierto que clama en mis arengas como un simún de acusaciones. Piensa Jesús. Pero el desierto por sí mismo es apenas una llaga árida y desprovista de pueblo, un escarmiento del Señor para aquellos que abandonaron el cultivo de los campos. En el desierto no hay acacias ni mirtos, sino serpientes y escorpiones de fuego. El desierto es enemigo del agua, y el agua es la más clara bendición de Dios. En el desierto no hay gacelas, ni niños, ni amor. Iré al desierto a luchar cuerpo a cuerpo contra Satanás en sus propios dominios, en su desolada palestra. Dice Juan. El ayuno, el sufrimiento y la castidad nos aproximan a Dios, nos vuelven más recios para librar el combate contra Satanás que es de nuestra incumbencia. Si nos toca seguir las huellas de Elías, es preciso cruzarlas por entre cardos y sequedales, con el hambre a cuestas como un flagelo espoleador. Piensa Jesús. Tú te sustentas con saltamontes hervidos y raíces de retama. Yo valoro tus privaciones y ensalzo tu esforzada voluntad, mas no imitaré tu ejemplo porque no pretendo diferenciarme de los hombres comunes sino confundirme con ellos.
Comeré pan, y beberé vino, y me sentaré a la mesa del prójimo si soy convidado de buena gana. En verdad te digo que nuestras costumbres disímiles no nos harán distintos a los ojos de nuestros adversarios ni aplacarán en lo más mínimo el odio que nos profesan. Ellos te llamarán a ti endemoniado porque vives entre peñascos y cubierto por pelos de camello. Ellos me llamarán a mí comilón y borracho porque no rechazo el plato de viandas ni el vaso de vino. A los fariseos y a los juristas no los desvela la desigualdad de nuestros alimentos, sino el hambre y la sed de justicia que tanto tú como yo llevamos dentro. Dice Juan. Nuestros más enconados enemigos son aquellos que se lucran con las creencias y el trabajo de los pobres, los sacerdotes enriquecidos al cobijo del templo, los sabios corrompidos por el mal uso de sus lecturas, los mercaderes que invocan el judaísmo para comerciar con los cerrojos y las maderas de la ciudad santa, los mojigatos que andan por las calles alardeando de piadosos y son tan solo sepulcros blanqueados por la hipocresía y el engaño. Piensa Jesús. Tienes razón. Dice Juan. Nuestros amigos, en cambio, son los humillados y los desvalidos, los huérfanos y las viudas, los atribulados y los enfermos, los que piden a voces auxilio y los que sollozan íntimamente su desventura. Yo viví largos meses entre los monjes que han cimentado sus ermitas en las escarpas pedregosas del Mar Muerto. Nadie como ellos se consagra con tanto apego a la meditación y la plegaria, nadie como ellos practica con tanto desprendimiento el abandono de las pertenencias materiales, nadie como ellos estudia con tanto ahínco los libros de la ley y los oráculos de los profetas. Únicamente ellos comparten con sus hermanos de fe los alimentos y las vestiduras, pues para ellos las cosas son propiedad comunitaria de todos los hijos de la luz. Sin embargo, me aparté de su compañía porque a sus soledades no subía al pueblo, ni tampoco ellos bajaban a buscarlo. Yo acudí a encontrarlo en las orillas del Jordán, y los pecadores en tropel se acercaron a oír mi profecía y a recibir de mis manos el agua que los depuraba. Piensa Jesús. Tienes razón, pero a veces no es suficiente tener razón. El pescador de peces no deja su bote anclado a escasas varas de la playa sino se parte lejos con él, en persecución de las aguas profundas donde se aquerencian las más pobladas ribazones, y esquiva con sus velas los chubascos torcidos, y le disputa con sus redes la presa a las gaviotas. De igual manera, el pescador de almas abandonadas no se sembrará en su sitio como un eucalipto, esperando que las almas vengan a él, sino saldrá diligente a dar con ellas donde quiera que existan. En las aldeas jornaleras que se asoman a Yago de Genezaret, en las pequeñas sinagogas de Cafarnaún y de Magdala donde van a rezar los marineros, en las mesas del tributo donde los pastores y los labradores pagan sus diezmos, en las colinas donde trisca la oveja perdida del aprisco, en los mercados, donde los vendedores de tórtolas se lamentan de su penuria, en los atrios donde se guarecen los ciegos y los tullidos, en los socavones donde arrastran su maldición los leprosos, para decirles a todos por medio de las parábolas más simples que el Padre no será para ellos un asignador de castigos sino un Dios de indulgencia, puesto que ya excesiva expiación han padecido los desdichados de la tierra por obra de Satanás que esparce el mal y el dolor, para transmitirles a todos el nacimiento del reino de la alegría y el acabamiento de la congoja que les nubla las almas. Dice Juan. Yo exijo a quien quiera oírme y aspire a salvarse que se atenga escrupulosamente a lo escrito en la ley, que libe inspiración y experiencia en los libros de los profetas, que no se salte uno solo de los preceptos señalados por las sagradas escrituras. Piensa Jesús. Yo no he venido a derogar la ley ni a desquiciar en modo alguno el lenguaje de los profetas. Yo he venido tan solo a proclamar el reino de Dios y a explicar su decisivo misterio. Pero en verdad te digo que nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el paño se quedaría roto y el pedazo nuevo desluciría al viejo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo reventaría los odres, y de ese modo el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. Y además te digo que nadie podrá anular la palabra de Dios ni encerrarla como un trasto venerable en el torreón de las tradiciones. Dice Juan. El reino de Dios está cerca. Por sus puertas entrarán, sin distingos de origen, todos los hombres justos, y también aquellos pecadores a quienes el remordimiento enderezó sus conductas. Piensa Jesús. El reino de Dios es ya presente, con todo el torrente de renovación moral que él trae consigo. Tú has dicho que el reino de Dios está cerca, y es cierto lo que has dicho, mas no, cerca, en la medida del tiempo, sino, cerca, en el aire del espacio. Está tan cerca que si extendemos la mano alcanzaremos a tocarlo. El reino de Dios es la presencia del amor que ha comenzado a edificar el destino de los hombres. Hablando el uno, callando el otro, se acaba la noche. Ya la luz de la lámpara se ha consumido, y los rostros de ambos han perdido sus líneas, cuando lentamente comienza a diseñarlos de nuevo la madrugada. Una bocanada de aire húmedo atraviesa los pedregales para llegar hasta ellos, y llega también una algazara de pájaros y un aullido remoto de fiera en celo.
Jesús se levanta del polvo y se dispone a partir. Entonces entran por el boquete del refugio 3 seguidores de Juan, quizá sus discípulos más fieles. El profeta, señalando a Jesús, les dice: «He aquí el Cordero de Dios que suprime el pecado del mundo. Vosotros no lo conocéis. Yo tampoco lo conocía, pero ahora lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios». Uno de los discípulos pregunta a Juan: «Maestro, ¿no eres tú el mensajero del Altísimo?». Juan le responde: «Nadie puede apropiarse de nada si Dios no se lo permite. Yo os he dicho que no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de uno que es más fuerte que yo. Quien viene de arriba está más alto que nadie. Quien acepta su testimonio refrenda que Dios dice la verdad, pues el comisionado de Dios comunica los mandatos de Dios, ya que Dios no le escatima al Espíritu. El Padre ama al Hijo y lo ha puesto todo en su mano. Quien cree en el Hijo de Dios posee vida eterna. En cambio, quien se niegue a creer en el Hijo no sabrá lo que es vida». Dice a Juan otro de los discípulos: «Maestro, hileras incontables de peregrinos seguirán arrimándose a las orillas del Jordán para recibir tu bautismo». Juan le responde: «Y yo los bautizaré. Mas mi misión de heraldo de la aurora ha terminado. Tal como las flores se convierten en frutos, mi esperanza se ha convertido en fe». Y dirigiéndose a Jesús añade: «A ti te toca crecer y a mí menguar». Jesús no dice nada. Murmura un «adiós, hermano», que nadie alcanza a entender, cruza las peñas de la entrada, y emprende sin apuro un largo camino que no lo devolverá a Galilea sino lo llevará al desierto. Al poco trecho vuelve la cabeza y ve que los 3 discípulos de Juan han partido en su seguimiento. Uno de ellos es Tomás, el marinero de la barba bermeja y cuadrada. Jesús espera a que se le junten y entonces les dice: «Él afirma que menguará mientras yo crezca, pero yo os digo que, al menguar su figura corporal, crecerá su sombra por los siglos de los siglos». Juan es una antorcha viva y resplandeciente, y el pueblo le da la razón al pedirle su bautismo. Juan no es una caña mecida por el viento como quisieran verlo los levitas, ni un cortesano cubierto de delicados trajes como quisieran verlo en las casas de los reyes, sino un profeta. Mucho más que un profeta. Él es aquel Elías que tenía que venir, es Elías el precursor que ya se hizo presente. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer, ningún otro es más grande que Juan el Bautista. Habla con tan convincente lealtad y con tal abundancia de amor que Tomás el mellizo está a punto de volverse al remanso de Betania.